En 1960, México gozaba aún del fenómeno posguerra llamado el Milagro Mexicano. Ese año, el Producto Interno Bruto del país se ubicaba entre las 13 mejores economías del mundo. El presidente Adolfo López Mateos decretaba la independencia de la industria eléctrica de los intereses extranjeros. Pueblo de México, les devuelvo la energía eléctrica que es de exclusiva propiedad de la nación. Los recursos energéticos son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. Para 1968, la inercia del país se comenzaba a revertir. Brotes de inconformidad se palpaban en las calles con gente desempleada y sobre todo entre los estudiantes, tanto los de la Universidad Nacional Autónoma de México, como también de los del Instituto Politécnico Nacional. No vengo aquí a vender paraísos perdidos, ni a buscar indulgencias históricas. Decir la verdad, la mía, es mi obligación, pero también mi derecho. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. Tras haber sido lesionado el Producto Interno Bruto, la economía de México vivió su peor momento en 1988, al caer a la posición número 18 a nivel mundial. El momento de tomar las riendas había llegado. Todos los nacidos en los 60s podían votar en la elección de 1988. Sin que todos los nacidos en esa década fueran totalmente conscientes del paso que estaban a punto de dar. De manera irreversible, con ello comenzaban a abrir las venas del rumbo del país, que pronto habrán de heredar. En las elecciones presidenciales de julio de 1988, el PRI por primera vez se enfrentó a 2 candidatos de oposición fuertes. Cuauhtémoc Cárdenas, por una coalición de partidos de izquierda, y Manuel Cloutier, por el PAN. La tendencia en los resultados preliminares del conteo favorecía a Cárdenas, pero tras una misteriosa caída del sistema, la tendencia se invirtió y terminó por darle el triunfo a Salinas. La carta fuerte de su sexenio fue la económica. Consiguió una notable reducción de la deuda externa, que pasó del 63% del PIB en 82 a solo el 22% en 1994. Pero su mayor triunfo fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1992, con lo que México abrió su economía a uno de los mayores mercados del mundo. Y a partir de esta intersección es donde la tapa de la caja de Pandora se destapó. Un nuevo partido de izquierda, el PRD, sufría, según sus propias cifras, el asesinato por motivos políticos de más de 600 militantes a lo largo del sexenio. En 1993, en el aeropuerto de Guadalajara, el cardenal Jesús Posadas Ocampo murió asesinado por narcotraficantes. El 1 de enero de 1994, la aparición del EZLN, el mismo día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, causó revuelo en el país y el extranjero. La campaña de Luis Donaldo Colosio comenzó a tener problemas. Murió asesinado el 24 de marzo en Lomas Taurinas, Tijuana. Al poco tiempo, un nuevo asesinato político cimbró al país. José Francisco Ruiz Massieu, excuñado del presidente, fue acribillado cerca del Monumento a la Revolución. Los capitales extranjeros comenzaron a salir masivamente del país. La catástrofe sobrevendría a principios del siguiente sexenio, el de Ernesto Zedillo. Después de la recuperación del error del 94 y con la histórica salida del PRI de Los Pinos que Ernesto Zedillo permitió, México alcanza su mejor momento histórico en el ranking de las mejores economías del mundo, ubicándose en el 8º lugar. Esto acontece en la administración de Vicente Fox. No obstante, al buen momento que se vivía en el país, las decisiones de Estado generaban dudas ante la opinión pública, así como en la diplomacia mundial. Fidel, Sí. está reservado el espacio para Cuba, la una. Después tenemos un almuerzo. Terminado el evento y la participación, digamos, ya te regresaras. No obstante, a los grandes errores de quienes han gobernado y de las fugas de capital por robos y saqueos emanado de la corrupción, desde 1960 el Producto Interno Bruto de México se ha mantenido dentro de las 20 economías más grandes del planeta. Sin duda, después de 1994, el cambio más radical que el país constató fue la falta de rentabilidad de los trabajos en el campo, así como el desgarramiento del tejido social tanto en la salud como en la seguridad. Después llega Vicente Fox y es el que decide, con el operativo México Seguro, comenzar a invadir Tijuana y comenzar a invadir
Tamaulipas, porque quería quitarles la plaza para dárselas al cártel de Sinaloa. Durante el mejor momento de la administración del presidente Vicente Fox, México también comenzó a acaudillar otros campos a nivel mundial. México tiene un problema gordo. Acaba de ganarle a Estados Unidos el poco honroso título del país con la mayor cantidad de gordos. México es el país con mayor porcentaje de diabéticos en el mundo. 13% de los adultos padecen la enfermedad. México es el mayor consumidor de refresco en el mundo, 163 litros por persona al año. Se ha estimado que mueren 66 personas al día por consumo de bebidas azucaradas. Fátima tenía 7 años. Su cuerpo fue encontrado sin vida y con signos de tortura y abuso sexual. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia reporta que México, Estados Unidos y Portugal tienen el número más alto de niños muertos por maltrato entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. México se ha convertido en el segundo productor mundial de opio y heroína, solo detrás de Afganistán. También con ese país mantiene un empate como el segundo productor de marihuana en todo el mundo. ¿De qué tamaño es la explotación sexual infantil en México, en nuestro país? ¿Qué hace esto a México ponerse en una postura de segundo lugar a nivel mundial después de Tailandia? Pues es deshonroso, ¿no? Y es vergonzoso. Actualmente, México es considerado el segundo país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. ¿Qué ole, Camel? ¿Qué pasó, mi gober, precioso? Pues ya ayer le acabé de dar un pinche con esta vieja cabrón. Te tengo aquí una botella bellísima de un coñac. Ahora págale a una mujer en la cárcel para que la viole al aire. No, ya la agarraron a las 12 del día, en carro. Esposada 20 horas, si quiere miar que se mee. Entré al mecanismo de protección de periodistas federal. Ah, ok. Y bueno, por desgracia, estar en este mecanismo no me ha exentado de tener animales decapitados en la puerta de mi casa. Olga Warnat, Felipe Calderón y Genaro García Luna, quien era el que me enviaba las amenazas. Tengo Jesús Lemos Barajas, Jesús, y una detención injusta. Estoy siendo torturado, me tiraron a matar. Era Felipe Calderón el presidente de la República, entonces no es difícil llegar a una conclusión. ¿En qué país nos estamos convirtiendo? Lo que sí queda claro es que nos hemos vuelto un país de fosas. Sin duda, los que nacieron en la década de los 60 recuerdan su primera lección de corrupción, cuando sus madres invertían el gasto del hogar en regalos para que los maestros les dieran mejores calificaciones, o a su padre cuando feliz regresaba al carro después de haber sobornado al agente de tránsito por el semáforo en rojo que se había pasado. Estos hechos se insertaron en las costumbres de la sociedad y dejaron de percibirse como si nada malo hubiera en ella. México tiene un muy grave problema de corrupción. En 2015, el Banco Mundial reprobó al país en su índice de buen gobierno, del World Justice Project. México pierde cada año el 10% de su Producto Interno Bruto debido a la corrupción. Cuando hablamos del 10% del Producto Interno Bruto mexicano, hablamos de cantidades astronómicas de recursos. Así de cara es la corrupción en México. ¿En qué lugar podría estar el Producto Interno Bruto de México a nivel mundial si se contuviera la fuga de capital que se da por la corrupción?
Aunado a esto, habría que considerar el desfalco que se da al erario en los órdenes de gobierno estatal y municipal, así como también la fuga de divisas que se da con los empresarios, quienes además de no pagar impuestos, sacan sus cuantiosas ganancias a paraísos fiscales. Ricardo Salinas Pliego no piensa pagar ni un rábano de los 40,000 millones de pesos al sistema de administración tributaria, SAT. México, al menos en las 6 últimas décadas, su Producto Interno Bruto nominal, PIB, no ha dejado de estar entre las mejores 20 economías del planeta. Entonces, ¿por qué hoy hay más de 52 millones de mexicanos en situación de pobreza y pobreza extrema? México está considerado entre los países con mayor desigualdad en la distribución de la riqueza del mundo entero. 10% de la población más rica de México controla el 67% de la riqueza total, en donde los ricos ganan, escuche bien, 2.053 veces más que los pobres. Aun cuando el PIB nominal mexicano es muy competitivo, el talón de Aquiles de los gobiernos de los 3 últimos sexenios ha sido la distribución de la riqueza, pues han abierto una brecha amplia entre ricos y pobres. En 1960 el PIB per cápita de México se ubicaba en el lugar 39. En la debacle del 1988 cayó al lugar número 71 y para 2018 bajó aún más ubicándose en el lugar número 80. ¿En qué país nos estamos convirtiendo? En un país lleno de inseguridad, lleno de homicidios, feminicidios, donde nada más pedir perdón ya se solucionaron los problemas. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé. El tema de la corrupción lo está en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos. No hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra. Hoy la juventud sí parten de una nueva conciencia, nuevos valores, no quieren ser parte de la corrupción. Hoy en México surge una nueva corriente de pensamiento que emana del hartazgo de las prácticas de la corrupción e impunidad. Una nueva generación de jóvenes que nacieron con la comunicación en la palma de sus manos. Jóvenes que ya no son fáciles de manipular con información tendenciosa. Jóvenes que contrastan las noticias de los medios masivos con la verdadera opinión pública que hoy se ha empotrado en las redes sociales y que ha dejado de estar secuestrada por los que la acapararon en la radio y la televisión. Este es su momento, el momento de que ellos tomen las riendas del país y que forjen el destino de nuestros nietos como en su momento les tocó a todos los nacidos en la década de los 60s. Aconsejemos y apoyemos las decisiones que hoy les toca tomar a los que son los protagonistas de pilotear el futuro.